Por ejemplo, las biografías de mujeres, ¿no? En 2014, de cada 100 biografías en Wikipedia en español, solamente 12 eran de mujeres. La clausura, digamos, pues es una editatona, una maratona de edición sobre temas abiertos que pues, les interesan a las participantes. Pues ya Lab Nuevo León se ha vuelto ese espacio en el que muchas mujeres vienen como promotoras, como colaboradoras de proyecto. Es que cerramos la primera edición y dijimos, bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Estás escuchando el Protopodcast, el videopodcast de Lab Nuevo León, donde hablamos sobre cultura abierta, innovación ciudadana y comunidades de práctica con las voces de sus protagonistas. Es momento de compartir, es momento del Protopodcast, hoy platicando sobre la importancia de reducir la brecha de género en Wikipedia, incluyendo a las mujeres como editoras con el proyecto Escuela de Mujeres Wikipedistas aquí en Lab Nuevo León. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos aquí a Carmen Alcázar de Wikimedia, a Isamar Serón también de Wikimedia y a Valentina Sánchez de Lab Nuevo León. Bienvenidas. Muchas gracias. Es nuestra segunda casa. Sí, ya casi. Sí. Bueno, pues nada, quería que invitaros al podcast a que pudiéramos platicar pues un poco sobre los proyectos que Wikimedia tiene con Lab Nuevo León, que son bastantes, pero concretamente en el día de hoy y este fin de semana vais a estar aquí por el proyecto de Mujeres Wikipedistas, ¿no? La Escuela de Mujeres Wikipedistas. Entonces, ¿quieres, Carmen, contarme un poco en qué consiste el proyecto? Sí, pues mira, la escuela surge a partir de una necesidad. Nosotras en 2014 hicimos un proyecto que se llama Editatona, que justamente son sesiones de edición simultánea de Wikipedia y los proyectos hermanos. A las chicas les damos, porque todavía existe Editatona, un taller de 2 horas y después pues vamos a editar juntas, ¿no? Durante 4 o 6 horas más o menos, ¿no? Editatona fue o es un proyecto que tuvo una gran acogida. Se han hecho pues casi en la mitad de los estados del país y en muchos países de Iberoamérica. Pues casi toda la región, España, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia. O sea, en muchos países de Iberoamérica se han hecho editatonas. Y después de 8 años de hacer editatonas nos dimos cuenta que como que a las wikipedistas 2 horas de formación no era suficiente, ¿no? Ya habíamos hecho varias editatonas aquí en el lab, ¿no? Ya editatonas y editatones también, ¿no? Que son mixtos y que ya no son de biografías de mujeres. Y pues algo que nos gusta mucho del lab es justo esta capacidad de analizar áreas de oportunidad o problemas y proponer soluciones o pues sí, ¿no? Como trabajar en un prototipo, ¿no? Y fue lo que hicimos. Justamente hablamos de cómo nos hacía falta tal vez dedicarle más tiempo a un taller o hacer esto que es una suerte de seminario, ¿no? De 2 meses de duración y pues de la mano del lab empezamos a trabajar en el plan de estudios, por así decirlo, ¿no? De los módulos, de qué temáticas, de qué aspectos se iban a revisar y con el Instituto de las Mujeres Regias, Instituto Municipal de las Mujeres Regias, pues empezamos a hacer la escuela, ¿no? La primera escuela de mujeres wikipedistas, que en ese entonces, estamos ahorita por cerrar la 3ª edición, pero la primera fueron 6 sesiones en donde veíamos aspectos como relevancia enciclopédica, qué fuentes sirven, cuáles no, qué es el lenguaje promocional, qué es el copyright, las licencias Creative Commons y cómo debatir en Wikipedia y creo que hasta ahí, ¿no? Eso ya la metimos en la 2ª edición. Ah, sí, cómo debatir, exacto, porque justamente lo interesante del prototipo y que para nosotros era como algo novedoso es que cerramos la primera edición y dijimos, bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y entonces dijimos, nos faltó hablar del borrado y de debatir en las discusiones de los artículos, ¿no? Entonces, la escuela, al principio la veíamos como un editatón a largo aliento, en donde en lugar de un taller de 2 horas íbamos a tener un taller en ese entonces de 12 horas, ¿no? O sea, 6 sesiones de 2 horas y las
mujeres que egresaron pues ya tienen un panorama muchísimo más profundo. Además, como nos vemos cada semana, las dudas que pueden surgir cuando empiezan a hacer las tareas o las actividades pues se van resolviendo a la siguiente sesión y se culmina con una editatona. Ese fue el primer cambio, ¿no? Después le agregamos... la sesión de argumentación. Y ya fueron... Sí. Que esa también es novedosa. Sí, justo. En la primera sesión eran 6 sesiones y ya en la segunda fueron 8 sesiones, ¿no? Justo empezamos a descubrir como todas estas cosas que faltaba profundizar y que el día de la editatona, nosotras, es la Escuela de Mujeres Wikipedistas, que son sesiones de 2 horas, pero la clausura, digamos, pues es una editatona, una maratona de edición sobre temas abiertos que pues les interesan a las participantes. Y justo estas dudas eran, ¿no? Como de, bueno, ¿y si me borran, qué va a pasar? Entonces era aprender a saber qué onda con las plantillas de borrado, qué podemos hacer en esos momentos y también la importancia de argumentar nuestros artículos, ¿no? La relevancia enciclopédica de esas mujeres y por qué deben de estar dentro de la enciclopedia libre más grande del mundo. Entonces, y por qué las mujeres también no debatimos, no defendemos esos artículos en Wikipedia. Entonces fue una de las sesiones que se añadió a la segunda edición. Y bueno, en esta también ya añadimos la sesión de autocuidado digital, de cómo navegar juntas y seguras en Internet, ¿no? Que también es importante. Y pues una ahí como mezclita con las plataformas libres, abiertas, colaborativas, que pues son también relevantes, ¿no? Y que son los temas que desde Wikimedia México pues trabajamos. Qué bueno que se lo hayan tomado como eso, ¿no? Como un prototipo que puede ir mejorando de una edición a otra. Y ahí, pues, creo que el hacerlo en Lab Nuevo León es como interesante en ese sentido. Pero, vale, si nos quieres contar un poco en qué sentido para Lab Nuevo León también es interesante recibir este tipo de proyectos. Sí, justo eso, ¿no? Para el laboratorio es importante también encontrar otras iniciativas, instancias, instituciones, organizaciones con quienes compartamos filosofía, valores, maneras de hacer las cosas y creo que ahí en Wikimedia México hemos encontrado como una gran aliada, ¿no? De poder probar este tipo de cosas y de seguir impulsando también la cultura libre y abierta y sobre todo creo que compartimos la premisa de que el conocimiento es algo que se genera de manera compartida, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente a eso nos dedicamos en Lab Nuevo León, ¿no? A generar prototipos, proyectos de manera colaborativa, de manera experimental, dándonos chance de generar esos espacios para aprender juntas, para experimentar, explorar, iterar, mejorarlo para la siguiente edición. Entonces, pues eso ha sido un proceso de acompañamiento y de aprendizaje para las que participan en la Escuela de Mujeres, pero para también quienes participamos de ella pues en la organización, en la gestión, también darnos ese chance de explorar y de probar nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, sobre todo creo que ha sido muy valioso para el laboratorio, para la Secretaría de Cultura, seguir generando ese tipo de alianzas, ¿no? Con esas otras instancias con quienes compartimos esas bases, ¿no? Claro. Y ¿por qué creéis que es tan importante que más mujeres participen como editoras en la Wikipedia? Pues hay una brecha grande. Wikipedia es el principal sitio de referencia en línea, ¿no? O sea, nada nos gana. 23 años nos respaldan de que al final a las personas lo acepten o no, la información, la primera puertita que abren de información es Wikipedia, ¿no? Siempre está en el top 10 de los sitios más consultados, aunque es el único que no tiene fines de lucro. O sea, no vamos a competir con un buscador o con una red social, pero justo pues nosotras no buscamos generar dinero, ¿no? Entonces, con este contexto, pues es como muy grave que la mitad de la población no esté... un poquito más de la mitad de la población no esté escribiendo, ¿no? Que al final lo que estamos leyendo mayoritariamente fue escrito por un hombre blanco, heterosexual, del norte global, con estudios de licenciatura y o maestría. Entonces, ¿dónde queda esta otra visión, no? Eso por un lado. Y por el otro, también nos dimos cuenta en 2014, ya hace 10 años, que el hecho de que los varones sean los que estén escribiendo, pues impacta en el contenido, ¿no? No solamente en la visión, sino, por ejemplo, las biografías de mujeres, ¿no? En 2014, de cada 100 biografías en Wikipedia en español, solamente 12 eran de mujeres. Y de ese 12%,
para mí lo más escandaloso, creo, es que las profesiones eran como muy, muy específicas. Cantantes, modelos, actrices porno, se acabó. O sea, no había escritoras, no había políticas, deportistas, comunicadoras, activistas, etcétera. O sea, todo el abanico de actividades que hacemos las mujeres, pues no estaban referenciados en Wikipedia, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de esa necesidad, pues volteas y dices, claro, ¿por qué hay tantas modelos? Pues, por ejemplo, a mí algo que me sorprende mucho, como el Miss Universo, las Misses Universo, todas tienen artículo. O sea, pero es impresionante el detalle, ¿no? O personajes de anime femeninos, todos tienen artículo, ¿no? Entonces, como que dices, claro, pues es que de eso son los intereses, ¿no? Bueno, los Pokémones, los futbolistas, o sea, claro que tú buscas cualquier Pokémon y va a tener un artículo. Y es como, pues sí, escandaloso, ya lo dije, pero a mí me impactó muchísimo. Entonces creemos que si hay más mujeres, y sobre todo mujeres con una conciencia o una visión feminista o una visión de equidad de género, pues que buscamos visibilizar a otras mujeres, ¿no? El único problema al que nos enfrentamos es que las mujeres fuera de Wikipedia no tienen la misma reseña de sus actividades o de sus logros, ¿no? O sea, yo siempre pongo en los talleres ejemplos de deportistas, ¿no? O sea, tú buscas un deportista, el portero de la Selección Nacional de Fútbol de México, y 10 páginas de resultados. Buscas la portera de la Selección Mexicana de Fútbol y 10 resultados, ¿no? O sea, no 10 páginas. Entonces eso también nos un poco detiene o nos hace complicado el hecho de crear los artículos. Pero pues es algo que los varones no lo van a hacer, y no es que yo necesite pruebas, pero la prueba mayor es que durante 20 años no lo hicieron, ¿no? Claro. O sea, ahí están, ¿no? Entonces, cuando llegan más mujeres, pues claro que escribimos más biografías de mujeres, aunque a mí me gusta siempre aclarar que no es nuestra obligación, ¿no? O sea, tampoco es como que yo extraño escribir sobre comida mexicana, que claro, era como... ni de lo único de lo que vamos a escribir, ¿no? Sí. Y de hecho ahora, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos, sí me di mis licencias de escribir. Por ejemplo, ayer hice el artículo de tirador con arco, creo. Se me olvidó, lo acabo de hacer ayer el artículo. Pero como que sí tenemos como un poco más de compromiso, ¿no? Y por eso decía, cuando hay una visión, una perspectiva de género, decimos, no, bueno, o sea, ¿cómo es posible que fulanita de tal no tenga artículos, claro, si ella fue la pionera de esto, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, crear los artículos, pero también la visión, porque pues es otra visión, ¿no? O sea, los artículos, no quiero decir que las mujeres estamos libres de equivocarnos o libres de machismo o libres de patriarcado, no, pero el hecho de que tengamos esta visión de no escribir sobre la mujer como esposa de, como hija de, como, o sea, hablar de los logros, hablar de las actividades y ya después, si es muy necesario, o sea, si enciclopédicamente es relevante hablar de los hijos o del marido, bueno, pues lo haremos, ¿no? Pero no en la entrada, ¿no? O sea, como que esta visión, tratando de no tener sesgos machistas, sexistas, pues funciona bastante bien con las mujeres, ¿no? Cuando son editoras. ¿Cómo creéis que se ha fortalecido también el proyecto a lo largo de estas 3 ediciones con la colaboración de otras instituciones? Contarnos un poco qué papel han tenido quizás el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, el Lab Nuevo León, o sea, ¿cómo sentís que se ha visto fortalecido el proyecto con esta colaboración? Pues yo creo que ha sido demasiado relevante su participación, porque al menos en esta edición vimos como un crecimiento mayor de inscritas, no solamente de Monterrey, ¿no? La primera edición fueron 20 mujeres de Monterrey, la segunda fueron 20, sin embargo la participación fue como descendiendo, y en esta última edición hubo más de 30 mujeres de Monterrey, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que también hubo participación e interés internacional, que eso fue algo que nos encantó demasiado,
porque mujeres de países como Paraguay, Colombia, Guatemala, Inglaterra, Estados Unidos están participando en esta edición, ¿no? Entonces, o sea, como esa búsqueda también por parte del LAB, del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, de colaborar con otras instituciones o de llegar a públicos más allá como de lo local, está buenísimo. Y creo que también el hecho de que sea un laboratorio ciudadano en donde las mismas mujeres proponen proyectos, proponen participar en esto o darle un chiquigiro a algún proyecto ya existente, creo que eso también es demasiado rescatable desde mi punto de vista. Yo creo que ahí también lo que hemos hecho un poco desde el laboratorio ha sido dotarlo de territorio, ¿no? O sea, de conectar las iniciativas digitales, más globales de Wikimedia, a anclarlas a un territorio, ¿no? Entonces, como decía Isamar, pues ya Lab Nuevo León se ha vuelto ese espacio en el que muchas mujeres vienen como promotoras, como colaboradoras de proyecto, entonces también encontrar esos otros espacios en los que también pueden hablar de sus iniciativas o venir a aprender con otras, entonces eso, ¿no? Seguir conectando estos proyectos con lo local, ¿no? Con lo que ya se está moviendo, pues en este caso aquí en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Y después de 3 ediciones, ¿cuáles son un poco los aprendizajes? Después o sea, estamos ya finalizando la 3ª edición. ¿Qué cosas os habéis llevado de las 3 ediciones y qué haríais para la siguiente edición? ¿O ya el sistema está súper claro? Yo ahora lo veo ya como bastante sólido, ¿no? Así como consolidado ya, o sea, como el hecho de incorporar la sesión de argumentación, que a mí, desde mi perspectiva, me parece maravillosa. Incorporar también la parte de seguridad digital, de cuidados digitales, la sesión que tuvimos con Fátima de investigación con perspectiva de género, que habíamos tenido. Y que ese fue un cambio también, ¿no? Porque habíamos, en la pasada, habíamos hablado como del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo, o sea, sí está bien y lo retomamos. En Wikipedia es un poco complejo porque tienes que buscar palabras neutras, porque no puedes utilizar el plural en otra cosa que no sea masculino, ¿no? Pero bueno, ahí vamos dándole la vuelta a algunos trucos, ¿no? Que vamos incorporando. Pero creo que en cuanto al contenido, yo lo veo ya bastante bien, o sea, ya lo veo como esto es lo que necesitamos, ¿no? Esto es lo que a mí me hubiera gustado tener como wikipedista cuando empecé hace 13 años, ¿no? O sea, que alguien me dijera, tienes que discutir, por ejemplo, que a mí, la verdad es que sí me da todavía un poco de, no pereza, sino cosas, ¿sí? Exacto, como un miedillo ahí raro, ¿no? Que tratamos de que no se replique con estas nuevas wikipedistas, ¿no? Y de aprendizaje, bueno, por ejemplo, creo que la parte de hacerla híbrida funciona muy bien, porque claro que le permite a otras mujeres, ni siquiera quiero decir que además sí me encanta que haya de otros países, pero ni siquiera me quiero ir tan allá, sino a lo mejor otras mujeres que viven en Monterrey, pero que no les da el tiempo para llegar al lab a tomar la sesión, o que viven en la periferia o en la zona metropolitana, pues bueno, que también puedan ser participantes. Eso creo que fue una muy buena enseñanza. Y también creo que la dinámica como relajada, como de... Es un espacio en el que estás aprendiendo, pero no es un seminario, ¿no? Así como con la formalidad de, ¿no? O sea, puedes preguntar de otras cosas. Hemos también interactuado en varias plataformas, ¿no? Primero era como un chat de Telegram, luego el Padlet y ahora estamos con Classroom, ¿no? que bueno, estamos buscando. Ahí creo que Classroom me ha gustado bastante, pero pues al final las chicas que han participado en las distintas generaciones, creo que todas han tenido como un plus, ¿no? Y creo que también, pues la idea es que se conviertan en wikipedistas. O sea, no nada más es como que sean participantes de una editatona y lo dejen ahí, sino que tú te conviertas y cada que veas un error lo puedas corregir, o que cada que te des cuenta que algo no existe lo puedas hacer, sea una biografía de mujer o sea un platillo de tu comunidad, ¿no? O sea, que puedas integrar los artículos. Y algo que me gusta mucho es que la siguiente edición va a ser
ya vamos a salir como de Nuevo León, ¿no? O sea, como que ya nos sentimos seguras, así, yo lo veo así, ¿no? Como ya me siento segura, ya está bastante consolidado, creo que ya lo podemos replicar y la vamos a hacer en Oaxaca. Todavía no tenemos fechas ni nada, ahí estén pendientes de las redes, pero sí, la idea es que con todo este conocimiento, con este prototipo pueda también viajar por el país, ¿no? Que eso es muy necesario también. Claro. Sí, creo que también le perdimos un poco miedo a que las chicas participantes hicieran al principio, ¿no? Era como de, vamos a ver cómo funciona, y ahorita, o sea, las de esta edición como que súper participativas, de iniciativa, de yo quiero hacer yo esto, y empezamos a aplicar un poco el modelo de los proyectos Wikimedia, ¿no? Que es la revisión par to par. Entonces era como de ustedes proponen y también revisan a sus compañeras, ¿no? Y así hacemos como un intercambio nutrido, no solamente ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo juntas en las sesiones formativas, pues, sino que también si salen dudas, pues vamos reforzando entre todas, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante rescatable y que no solamente ellas, como decía Carmen, ¿no? puedan proponer, corregir un error, sino que también propongan una editatona quizá en sus estados, ¿no? Claro. Y que la coorganicen. Entonces creo que eso también lo rescato mucho de estas 3 ediciones. Creo que también eso ha sido padre de cómo se han ido sumando de edición a edición, ¿no? O sea, no es como que la primera generación no tiene nada que ver con la segunda, sino hay gente que se va sumando, va repitiendo, se va sumando como esta, pues lo que siempre decimos en Lab, ¿no? La idea de que se hagan comunidades un poco más extensas y que esas comunidades pues también se sumen a otro tipo de actividades como editar los jueves o reunirse, proponer una editatona. Entonces, eso, y también el empezar con una parte presencial y cerrar con una parte presencial, ¿no? Empezamos siempre la escuela con un conversatorio, con una charla inaugural presencial. Después en todo el resto de los meses puede ser híbrida, ¿no? Presencial o a distancia. Y luego cerrar con este otro ejercicio que intentamos que sea presencial, también le dota como que cierra el círculo muy bien, ¿no? Y que bueno, sí va a ser súper híbrido la editatona, porque pues la de Colombia va a estar en Colombia y la de Paraguay en Paraguay, ¿no? Pero sí. Claro. A mí me da mucho gusto escucharos respecto a esto de ya nos sentimos seguras. O sea, que el laboratorio haya sido el espacio que os ha permitido sentiros seguras, ¿no? Para poder ya lanzar o replicarlo en otro lugar. Creo que si eso ha sucedido, el laboratorio ha cumplido su papel a la perfección, ¿no? En ese sentido. Vamos a ir terminando. Quiero preguntaros, también me ha parecido muy interesante esto que habéis comentado de que queremos hacer que mujeres que se han lanzado a esta experiencia luego se conviertan en wikipedistas, ¿no? Entonces, quería preguntaros cómo veis la relación de las mujeres que han participado en esta escuela con respecto a Wikipedia, con cómo se acercaban a Wikipedia antes de la escuela y cómo lo hacen ahora. O sea, ¿cuál es esa percepción que tienen ellas del trabajo que se puede hacer como editoras, ¿no? Como wikipedistas? Creo que eso está buenísimo. Hace como 2-3 semanas más o menos, en una de las sesiones, justo les compartimos una chiqui encuesta, ¿no? Así como para ir sabiendo cómo se sentían. Y una pregunta era, ¿cómo ha impactado en tu vida, o sea, tanto laboral, de activismo, de estudios, etcétera, o sea, en tu vida en general, pues la Escuela de Mujeres Wikipedistas, ¿no? Y yo estaba un poco temerosa porque una pregunta anterior era, ¿qué sesión ha sido más complicada para ti, no? Y yo decía, bueno, pues a ver qué contestan. Pero no, o sea, fue increíble porque era como antes, o sea, yo la relegaba, yo negaba, me rehusaba a consultarla. Y ahora es como lo platico con mis amistades, ¿no? Con mis amigas, con mis amigos. Esto ha como cambiado totalmente mi vida porque he visto otro panorama de la construcción del conocimiento colaborativo, abierto. Y el hecho de saberse ellas también capaces y que tienen todas las habilidades del universo para construir un artículo en Wikipedia, sea una coma, un acento, o sea, la construcción de todo un artículo está bastante bueno, porque justo también ellas se sienten más seguras con todas estas herramientas, ¿no? Muchas de ellas también desconocían que podían editar Wikipedia. Entonces, el hecho de que ahora sepan que lo pueden hacer y que hay no una forma correcta, porque creo que no, pero una forma como más acompañada, tal vez, como más respaldada de construir un artículo y que sepan que ese artículo no solamente va a ser leído por una comunidad pequeña, ¿no? Sino que alrededor del mundo creo que
que es una de las cosas que más rescato de esta generación. Y que además yo creo que en las 3 generaciones hemos tenido compas que como que van un paso adelante y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero organizar una editatona, ¿no? O ¿sabes qué? Yo quiero la segunda edición, como que no digo que se nos olvidó, pero casi no le hemos mencionado, pero la segunda edición, una compañera que participó en la primera, la llevó a Sonora, a Cajeme. Y eso es fantástico para nosotras porque no solamente te conviertes en wikipedista, sino también te conviertes en organizadora de cosas, de eventos, de actividades, pues está increíble, ¿no? De ahí también surgió otra actividad que tenemos, es casi virtual, bueno, es como híbrida, porque en algunas ciudades a veces se juntan, a veces no, que el último sábado del mes editamos, o sea, en conjunto, ¿no? Así como de lo que quieras, a lo mejor tienes ahí alguno olvidado que no acabaste, algún artículo, o ya tienes algo, no sé, una foto para agregarle. Y justamente 2 de las chicas que estuvieron en la primera generación empezaron a trabajar con nosotras, escribimos Wikipedia, que así lo nombramos a la actividad del último sábado del mes. Hay otra compañera, un saludo a Oralia, que fue parte de la primera generación y ahora es parte de la mesa directiva de Wikimedia México. O sea, como que dijo, sí, de aquí soy y me integro totalmente a Wikimedia México y bueno, pues, o sea, como que empezó en una escuela y ya está parte de ahora de la mesa de que toma las decisiones de la organización, ¿no? Entonces, creo que ha sido experiencia muy valiosa tanto como a las instituciones, como, no sé, como el Lab, como el Instituto de las Mujeres Regias, a nosotras, como Wikimedia México, ha sido maravilloso este acompañamiento, porque en efecto, hay cosas a las que de pronto no nos atrevemos porque realmente no sabemos cómo. Entonces, pues más cabezas pensamos, no, mejor que una. Entonces, esta parte que decías de ya no tenemos miedo, en serio yo así me siento y también para las participantes, ¿no? Como abrir un mundo de posibilidades y a lo mejor no quiere decir que como que la prueba de que funcionó es que todas organicen eventos, ¿no? O sea, la prueba que funcionó es que editen Wikipedia, ¿no? Porque ese es el objetivo, que haya más mujeres escribiendo Wikipedia. Muy bien, pues nada más. A mí me encantaría quedarme aquí hablando. Podemos contar chismes. No, pero creo que da para mucho. Creo que además es un proyecto súper interesante. Es un proyecto que para Lab Nuevo León ha sido muy importante y lo sigue siendo y que además estamos súper contentos de poder haber participado en él. Pero bueno, lo dejamos aquí, chicas, y más bien, pues quienes quieran conocer un poquito más del proyecto o incluso sumarse, digo, ya esta edición está por terminar, pero a próximas ediciones pueden encontrar toda la documentación en la página web de Lab Nuevo León, en su wiki, también a través de las redes sociales, de Wikimedia México. La página web de Lab Nuevo León, lo recordamos siempre, es labnuevoleon.mx. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. 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 Gracias.